Pues bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de Miradas Emergentes que hoy nos trae a nuestra querida Cris Pineda con su proyecto, que, vamos, que no es solo suyo, que creo que va a haber más gente aquí que nos va a hablar de él y que es un proyecto fantástico y muy bonito en el cual, pues bueno, pues el eneagrama está por debajo. Y de Cris no voy a decir nada, que diga ya lo que quiera porque el... Ay, madre, que nos están entrando por ahí más gente, hace mucho ruido. Que Cris llevas con nosotros estudiando enneagrama desde hace 2000 años y es una profesional como un pino. Bueno, que no digo nada más. Y paso la palabra a Tania, que nos va a contar un pelín así por encima qué es esto de miradas emergentes, por qué estamos hoy aquí. Tans, cuando quieras. Gracias, Gemma. Sí. Bienvenidas, bueno, iba a decir bienvenidos, pero hay solo un hombre aquí ahora mismo. Pero bueno, bienvenidas, bienvenidos a los que veáis también esto en diferido. ¿Cómo surgen las miradas emergentes? Las miradas emergentes surgen a partir de uno de los talleres de los miércoles, el taller de intervisión. Y la idea es pues dar voz, ¿no? Dar una ventana, una posibilidad de mostrar al mundo las diferentes maneras de aplicar el enneagrama que tienen pues, los alumnos y exalumnos de la Escuela Internacional de Enneagrama Aplicado. Y el día de hoy tenemos a Cristina Pineda, me hace mucha ilusión porque no sé si lo sabéis, ella fue de las primeras en empezar en la Escuela Internacional de Enneagrama Aplicado en el grupo uno, así que le doy mi más cálida bienvenida y te cedo el espacio a ti, todo tuyo. Bueno, gracias, Tania. Buenas tardes. No sé lo que voy a poder hacer esta charla, lo que mi perra me deje, porque ha sido empezar y activarse. Así que, bueno, espero que me respete. Bueno, lo primero es un honor estar aquí con vosotros. Estoy muy nerviosa bueno, sobre todo porque lo que voy a transmitir para mí es muy importante. Y antes de empezar, pues quiero dar las gracias, lo primero a Tania, porque me lo ha hecho todo súper fácil y súper sencillo y me ha animado muchísimo a que dé esta pequeña charla contando mi experiencia. Y por supuesto darle las gracias a Gema y a Gonzalo por confiar en mí también para esta oportunidad. Y porque, bueno, pues principalmente Gema es una persona a la que quiero muchísimo y estoy profundamente agradecida por tenerla en mi vida. Así que nada, que cuando queráis pues empezamos. Tengo una presentación que creo que bueno, que tengo por aquí, que voy a compartir. Me decís si la veis. ¿La estáis viendo? Sí, ¿verdad? Estupendo. Bueno, pues cuando me planteaba la idea, tanto Gema como Tania, de que hablase, participase en Miradas Emergentes, pues yo decía, bueno, pues ¿yo qué voy a decir? Si yo, bueno, pues yo qué sé, yo sí, es verdad que llevo mucho tiempo estudiando el eneagrama, pero no puedo dar ninguna ponencia así como de experta ni de nada por el estilo. Lo único que puedo contar es mi experiencia, ¿no? Porque sí que es verdad que el eneagrama es algo que me acompaña en mi día a día porque es algo que aplico en mi trabajo, ¿no? Aplico en el proyecto que actualmente lidero, que tengo la suerte de liderar desde el año 2018. Y, y bueno, pues se ha convertido para mí, para el resto de mi equipo, creo que en un lenguaje compartido y en una cultura compartida, ¿no? de todos nosotros. Eh, También, antes de empezar, me gustaría dar las gracias a todos los miembros del equipo con el que trabajo, que sé que hay muchos por aquí también escuchándome, que eso hace que me bajen mis nervios y me sienta mucho más tranquila y acompañada. Y les agradezco mucho bueno, pues que se hayan tomado esta charla tan con emoción y con ilusión también. Bueno, pues esto, la charla se llama Eneagrama como práctica viva y es así, ¿no? Porque para nosotros es algo que está vivo dentro de nuestro día a día. Bueno, pues como os decía, pues
Yo trabajo en un proyecto que se llama Proyecto Distra. Y Distra significa, es la unión de dos palabras, disfrutar trabajando. Y después os contaré el por qué. Pero bueno, para nosotros, pues como os decía, el eneagrama es una cultura relacional dentro del equipo. Y Distra surge de una incomodidad, de una situación complicada. No surge de un estudio, de una investigación, sino de una situación muy difícil en la que teníamos que ponernos, remangarnos y ayudarnos. Trabajamos con personas con discapacidad intelectual, con jóvenes en concreto, que comprenden entre los 18 y 40 y tantos años, que también somos jóvenes, los de los 40 y tantos. Y bueno, pues trabajamos con ellos, sus familias, con un objetivo muy claro, que es el de la empleabilidad, ¿no? Y en el proceso de desarrollo del proyecto, yo empiezo a darme cuenta de que era necesario dar herramientas a los profesionales que formábamos parte del proyecto para poder sostener estos procesos humanos complejos sin rompernos en el camino, sostener procesos de chicos con discapacidad, de sus familias, eh, sin quemarnos y sin perder de vista el objetivo de la empleabilidad. Eh, Procesos de transición a la vida adulta, de cambios en el ecosistema familiar. Todo eso es muy complejo y necesitamos pues eso, tener herramientas que nos faciliten todo este camino. Bueno, pues, ¿qué es Distra? Pues Distra es mucho más de lo que veis aquí. Es verdad que he querido mostraros una foto de lo que somos actualmente en el equipo. Me gustaría nombrarlos a todos porque para mí son personas muy importantes. Marcos, Marta, Paula, Luisa, María, Pilar, Iván, Raquel, Reyes, Fátima, José y servidora. Y de fondo hay dos personas charlando y una de ellas es mi jefe, Luis, que para mí es una persona también muy importante que forma también parte del equipo. Bueno, pues Distra nace en Sevilla, porque allí estamos, en la capital, aunque damos servicio a chicos de toda la provincia, y es un proyecto de formación para personas con discapacidad intelectual. Es un proyecto pues, que trata de que los chicos con discapacidad intelectual encuentren su lugar en el mundo y estén incluidas en la sociedad a través del empleo. El colectivo de la discapacidad intelectual, como cualquier colectivo pues, en riesgo de exclusión, presenta muchísima necesidad. Nosotros, o sea, no sé si tenéis en vuestros entornos a familiares con discapacidad intelectual, pero hace 20 años las personas con discapacidad intelectual pues no estaban, casi no se mostraban, estaban ocultos en casas. Es muy fuerte porque esto hace relativamente poco, ¿no? Nosotros pensamos que todo lo que, muchas veces lo hablamos, ¿no? Todo lo que aparece en el trabajo se normaliza y entonces cuando empezamos a desarrollar Distra nos parecía que si algo podíamos hacer para ayudar a este colectivo a incluirse en la sociedad era brindarles la oportunidad de trabajar por su empleabilidad. Entonces, bueno, pues Distra eso pues nace en Sevilla dentro de una fundación que se llama Fundación Valentín de Madariaga, dentro de una de las áreas que trabaja la fundación, que es el emprendimiento social. Y bueno, pues es un proyecto eso de formación con un objetivo muy claro, el de la empleabilidad de jóvenes con discapacidad intelectual. Buscamos un cambio social eh, porque queremos que la sociedad vea a las personas con discapacidad de manera diferente. Y eso pues lo hacemos pues trabajando con sus familias, con los chicos directamente y después pues, también con las empresas que van en los cuales pues,
forman parte también del proyecto cuando los chicos empiezan a unirse a ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues Dijkstra es un ecosistema pues lleno de expectativas, porque hay muchas expectativas que cumplir. Los chicos tienen muchas expectativas de poder llegar a un empleo, sus familias también, nosotros tenemos muchas expectativas con ellos, también hay mucho miedo. Mucho miedo pues a no cumplir esas expectativas y a otras muchas cosas, ¿no? Porque los chicos vienen acompañados de una historia de vida que no ha sido muy halagüeña con el tema del éxito. Eh, mm, la sociedad se ha encargado de decirles que no, no van a llegar a ningún sitio, que no, a lo mejor no, no van a poder trabajar, no van a poder tener pareja, no van a poder tener un grupo de amigos con el que ir al cine o tomarse un refresco por la tarde. Entonces también hay mucho miedo, hay mucho cansancio, pues cansancio también de las familias, sobre todo, lo vemos en ellos, que han tenido o sea, que han tenido que luchar desde el inicio, a veces por un diagnóstico, otras veces porque a sus hijos los inviten a una fiesta de cumpleaños, otras veces pues cansancio para luchar para que no les hagan bullying en el cole o en el instituto. Entonces, bueno, pues las familias es verdad que nosotros percibimos muchísimo, muchísimo cansancio. Son unos grandes luchadores y además esa lucha no cesa, porque nosotros ahora trabajamos en la etapa del empleo, pero hay muchos más miedos y muchas más cosas que provocan cansancio, que sobre todo es el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con mis hijos cuando yo no esté? Hay mucho amor, eh, muchísimo. Amor de los profesionales por lo que hacemos, amor, por supuesto, de las familias a sus hijos que buscan o sea, de forma desesperada, pues un sitio bueno para ellos donde puedan seguir creciendo. Amor de los chicos entre ellos, porque se produce una cosa maravillosa en Dijkstra, y es que las personas con discapacidad intelectual pues encuentran un grupo y un sitio donde se sienten aceptados y queridos y empiezan a generar esos grupos de iguales. Eh, y bueno, y amor también eso a nuestro trabajo y a todo lo que hacemos, porque pues sin amor nada de esto yo creo que tiene sentido. También hay mucha esperanza por querer cambiar el mundo y la situación en la que bueno, pues viven nuestros chicos. Ahora mismo damos servicio a unas 63 personas, y la mitad de ellas están o contratadas o en proceso porque están en periodo de prácticas. Entonces, bueno, pues hay una esperanza de que el mundo está cambiando, y también hay mucha frustración. También tenemos que sostener pues, procesos difíciles, porque a veces la empleabilidad no es para todas las personas con discapacidad intelectual. A veces ese objetivo es demasiado ambicioso y tenemos que sostener esos procesos en los que a lo mejor pues Dijkstra no puede dar respuesta, y tenemos que atender a ello igualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo esto que os he contado, si un equipo no está profundamente trabajado, no importa lo bueno que sea el proyecto, pero no funciona. Entonces, pues para nosotros el eneagrama se convierte en una necesidad práctica. Es un mapa que nos sirve de guía para saber leer lo que está ocurriendo en este ecosistema. Bueno, no lo he dicho al principio, porque además, mira, es que como no veo a nadie, porque esto yo no sé manejarlo. Pero por favor, que me interrumpa, quien quiera, aunque sé que al final hay como comentó Tania, ¿no? Un ratito de preguntas y tal, pero oye, que por favor que me interrumpa quien lo necesite si surge alguna cuestión. Bueno, pues, ¿cómo usamos el eneagrama? Pues para nosotros, como os explico ahí, el mayor potencial del eneagrama, evidentemente, al principio es entenderme a mí, ¿no? Pues como a todos nos pasa, ¿no? Al principio, cuando el eneagrama se empieza a explicar en el equipo de trabajo, pues la mayor ansiedad es yo qué tipo soy, yo dónde estoy, yo qué soy, ¿no? Pero bueno, cuando ese momento se supera,
lo más interesante es entender qué es lo que está pasando entre nosotros, ¿no? Eso creo que es lo más potente, porque no se usa para poner etiquetas, no se usa para explicar comportamientos, sino que se usa, bueno, pues para compartir un lenguaje que nos eleve a la conciencia. Y entonces, desde el eneagrama podemos nombrar desde dónde estoy mirando las cosas, qué me está costando, qué activo sin darme cuenta y sobre todo, qué le pasa al sistema si yo me coloco siempre en el mismo lugar. Para nosotros eso es lo más importante. Uy, no puedo pasar. Perdón. Ahora, vale. A ver, el enneagrama también nos ha permitido, pues, como os decía antes, pues saber desde dónde miro, ¿no? En el equipo de trabajo que conformamos, sabemos eh, somos mucho más, o sea, perdona, que me lío. Em, el eneagrama nos permite pues saber que o sea, no soy una estructura, sino simplemente pues que la estructura lo que nos hace es filtrarnos, ¿vale? Desde donde estamos mirando la realidad, ¿vale? Y entonces, pues, eso, no vemos los hechos tal y como son. Esto nos hace posible eso, saber desde dónde estoy mirando. Estoy mirando desde un miedo básico, desde una estrategia de supervivencia, desde mi herida, desde mi pasión, ¿vale? Entonces, yo creo que esto nos da una cosa muy interesante a nivel de equipo y es ganar conciencia desde el punto donde estoy observando las cosas, porque no es lo mismo decir esto es así, de esto yo lo estoy viendo así desde mi tipo, desde mi estructura, ¿no? Entonces, esto lo que nos hace es bajar mucho lo que son las verdades absolutas y hace que nos hagamos más plurales mirando la realidad, ¿no? También cuando estoy activando cosas sin darme cuenta, ¿no? Pues reaccionar, ¿no? Nos provoca de manera inevitable pues que a cada estructura, ¿no? Pues que a la vez que estoy reaccionando se está activando algo de manera inconsciente en el sistema, ¿no? Y el enagrama nos permite pues ver no solo lo que me está pasando, sino qué estoy provocando en los demás. Eso hace que seamos capaces de dar dentro del proyecto pues un salto grande de responsabilidad en cómo nos estamos relacionando. Y también, pues que, como decía antes, si yo me coloco siempre en el mismo lugar, pues el sistema se vuelve rígido. Y justo además es curioso porque hoy lo hablaba con una persona del equipo, ¿no? O sea, siempre en los sistemas, si hay alguien que empuja, hay otro que frena. Si hay alguien que sostiene, hay otra persona que se descarga, ¿no? Justo hoy lo hablaba con una persona, ¿no? Yo que por mi estructura de tipo soy de sostener, quizás ahora mismo, pues estábamos hablando de una cosa, digo, pues quizás aquí yo no tenga que sostener y tenga que dejarme ser sostenida, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, creo que se produce una cosa, el eneagrama nos ha provocado el que se produzca una cosa muy bonita, ¿no? Que es decir, qué es lo que necesita ahora mismo el proyecto de mí, que a lo mejor no es el lugar desde el que estoy acostumbrado a actuar, ¿no? Y esto me parece pues que me parece un crecimiento pues brutal y hace que trabajar en Distra sea un gustazo, la verdad. Em,
¿Cómo entra? Pues cómo entra en el equipo, pues entra con muchísimo miedo. Yo recuerdo, bueno, pues llevo mucho tiempo estudiando enneagrama, pero fue en 2020, como decía Gemma al principio, perdón, Tania al principio, que me unía a la Escuela Internacional de Enneagrama Aplicado, fui de la primera promoción, conocí a Gemma y a Gonzalo, porque habían sido profesores míos en formaciones anteriores. Es verdad eso que llevaba mucho tiempo formándome, pero yo necesitaba algo, una formación que me diese como estructura, ¿no?, a todo lo que sabía, ¿no? Y eso lo encontré en la escuela. Y la formación pues la hice en 2020. El proyecto había iniciado a finales de 2018, Distra había nacido eso pues en octubre de 2018, y recuerdo de conversaciones con Gemma de decir, venga, lo tienes que llevar a cabo, lo tienes que poner en marcha, tienes que... Y yo tenía miedo porque decía, joder, esto me gusta a mí, y a mí el eneagrama pues es una herramienta a la que le tengo un respeto brutal y me gusta eso, pues tratarla con el respeto que se merece. Y yo decía, es que yo no sé si esto va a encajar, y luego que esto es un entorno laboral, que yo qué sé, la gente viene aquí eso a trabajar y tal, y yo esto no sé cómo la gente se lo va a tomar, ¿no? Al principio pues tenía miedo y bueno, pues, pero sí que es verdad que me lancé y empecé a verlo con las personas que en ese momento formaban parte de mi equipo, que eran muy poquitas. Y el resultado fue que la gente me pedía más, que a la gente le encantaba, le ayudaba, empezaban a producir pues espacios y conversaciones de mucha calidad y reflexiones muy buenas sobre cómo estamos haciendo las cosas. Y claro, pues hoy os puedo decir que hoy en día quien quiera trabajar en Distra tiene que formarse en Enneagrama. O sea, esto ya es un impuesto revolucionario. Porque, bueno, pues porque eso, surgían cuestiones interesantes como que se bajaba el juicio, ¿no? Eh, Al final no miramos qué es lo que ha hecho alguien, sino qué es lo que está pasando realmente, ¿no?, detrás de eso, ¿no? Y esto baja mucho la tensión. Como se baja el juicio, pues aumenta la responsabilidad y dejas de defenderte, ¿no? Dejas de decir, es que yo soy así, sino que, bueno, oye, pues estoy actuando ahora mismo bajo mi estructura y yo tengo la responsabilidad de trabajar esto pues para que no afecte de una manera X al sistema, ¿no? Nos hacemos cargo del impacto, ¿no? Y cosas muy importantes, eso, sin miedo a ser juzgado y sin miedo a perder valor profesional, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Eh, Nos proporciona una cultura pues, de relaciones estables dentro del proyecto. También otra cosa muy interesante, introducir pausas en los conflictos, ¿vale? Antes bueno, pues se producen conflictos, evidentemente, porque además el conflicto es salud también, pero bueno, hacer una pausa desde dónde voy a hablar, ¿no? Y eso, pues lo más interesante es decir, esto estoy actuando desde mi estructura y no desde lo que es más beneficioso ahora mismo pues para esta familia o para este chico o para el proyecto, ¿no? Bueno, pues Distra, pues como os decía, trabajar en el proyecto, pues es imprescindible pues, conocer el enneagrama o conocer cualquier herramienta que nos haga crecer para no estorbar a los demás. Otra cosa también muy interesante, pues es que en nuestro entorno de trabajo ni la pasión ni la fijación están ciegas, ni los mecanismos de defensa, eh, ni, ni nada, porque cada uno pues ya sabemos cuál es nuestro tipo, nuestro subtipo y bueno, pues la verdad es que se trabaja de una manera muy diferente. Yo que he pertenecido a otros equipos de trabajo, puedo decir que las cosas cambian. Pues sabemos eso, pues cuál es el impacto que pueden tener, ¿no?, nuestros mecanismos de defensa, las diferentes maneras que tenemos de gestionar el estrés, qué cosas me hacen que me rigidice, los tipos de liderazgos que existen dentro del equipo, que no me resisto a soltar porque eso es lo que me da identidad. Y,
y sobre todo también a resolver conflictos pues, de una manera asertiva y no evitando los conflictos, porque los conflictos se tienen que dar para seguir creciendo. Bueno, yo estoy muy orgullosa de que creo que en todo este proceso y estos años trabajando con el enneagrama dentro del equipo, pues se han conseguido resultados. Es verdad que en algún, o sea, podríamos decir que no se pueden contabilizar, ¿no? No, ahora que está tan de moda los KPI, esto, pues esto no son KPI, pero sí que o sea, en reflexiones y conversaciones y trabajos que hemos hecho en equipo, pues sí que hemos llegado a estos resultados, ¿no? No solo dicho por, o sea, no solo lo digo yo, sino que ha sido un consenso de todo el equipo, ¿no? La seguridad psicológica profunda. A esta conclusión llegamos justo el verano pasado, pues hemos conseguido un entorno de trabajo donde no se castigue el error, donde no se penalice la vulnerabilidad, donde no se esconda la dificultad y donde tú no eres tu reacción, sino mucho más que eso, ¿no? También hemos sido capaces de crear espacios reales de respeto y de transparencia, porque nos atrevemos a nombrar pues, tensiones, incomodidades, desacuerdos, sin necesidad de romper los vínculos que tenemos. La empatía real, no la cordialidad. El conocer nuestras estructuras, nuestros eneatipos, hace que pues, comprender al otro con una empatía real, nada fingida, sino que sabes verdaderamente qué le está pasando a tu compañero y desde dónde está reaccionando tu compañero, qué es lo que es importante para él. También el fin del éxito individual como motor. Para nosotros todo esto nos ha hecho ser un equipo muy cohesionado y que no tenga sentido el éxito individual, sino pues, los éxitos compartidos de todos, ¿no? Y sobre todo también la capacidad para atravesar crisis. Además, en las crisis nos fortalecemos y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Conocernos en profundidad nos da la posibilidad de que ante una situación difícil cada uno tenga su papel y no haya necesidad de que una persona se rompa o que tenga que hacer cosas que son difíciles para ella, ¿no? Y eso pues nos lo facilita el hecho de conocernos profundamente. Eh, Y ya por último, porque a mí lo que me gustaría, porque esto es una perolata lo que estoy contando, y a mí lo que me gustaría es que también pues que alguna persona de mi equipo que sé que está por aquí y ha dicho bueno, que a lo mejor si se atreve y dice algo, que os cuenten ellos, ¿no? Cómo han vivido todo este proceso y cómo lo siguen viviendo. Pero bueno, antes de eso, pues también el explicaros qué tipo de aplicación hacemos tanto con los chicos con los que trabajamos con discapacidad intelectual y con sus familias, ¿no? Es verdad que una vez que nosotros como profesionales tenemos interiorizada la herramienta, pues eso nos sirve como mapa para trabajar con ellos, ¿no? Como cualquiera de vosotros que utilicéis el eneagrama en vuestras terapias o en vuestros procesos de coaching o en vuestros trabajos, ¿no? Eh, pero, claro, bueno, yo sí que es verdad que yo con los chicos con discapacidad, yo no suelo dar clases, pero sí que tengo una con ellos que se llama Autoconocerme y, y bueno, me baso en el mapa del eneagrama. A ellos no les hablo de eneagrama, pero sí que me sirve para trabajar con ellos y bueno, es que por protección de datos y eso no puedo traeros vídeos ni nada, pero es muy guay, muy chulo. O sea, por contaros así alguna anécdota, el año pasado, el curso pasado, hicimos un trabajo muy guay porque empezamos a hablar en clase de que yo empecé a contarles de que si ellos eran conscientes de que todos dentro de nosotros teníamos un personaje que nos metía siempre problemas. Entonces eso salió, o sea, eso empezó ahí, empezamos a debatir y salieron cosas súper chulas. Entre todos hicimos una presentación de cómo
cada uno cómo vivía ese, cómo le hacía hacer, o sea, jugar malas pasadas ese personaje. Entonces salieron los eneatipos, o sea, salió pues a mí el personaje me hace mentir, pues a mí me hace llamar la atención, pues a mí siempre me hace que se enfaden conmigo porque estoy siempre enfadado por no sé cuánto. Y entonces, bueno, pues de una manera pues muy simple, ¿vale? Muy sencilla, los chicos pues empezaron a hacer ese trabajo, ¿no? Y la verdad es que fue muy bonito. Pero bueno, al final, como os decía, teniendo como mapa nosotros, teniendo interiorizada la herramienta, pues nos sirve para llevarlo y ponerlo en práctica tanto con los chicos como su familia. El modelo de intervención con ellos cambia, ¿no? Porque pasa de la corrección a la comprensión. Si yo soy capaz de comprender al otro y de ver cómo es su estructura, soy capaz de darme cuenta de cuál es la necesidad que hay detrás, más de lo que, ¿no? En realidad, o sea, la necesidad es mucho más importante de lo que se está expresando, ¿vale? Y automáticamente entonces eso hace que la persona con discapacidad intelectual no se sienta evaluado, sino que se sienta comprendido. Igual nos pasa con las familias. Hay menos defensa, hay mucho más alianza, porque somos capaces de escuchar algo sin juicio. Cuando tenemos que comunicar algo, pues hacerlo, estar dispuestos a estar más abiertos, ¿no? Y a sostener procesos o situaciones sin tener que contraatacar y sin poner límites, sin tener que amenazar. Se produce mucha más alianza, ¿no? Mucha más comprensión. Y al final, pues todo se traduce en un clima emocional dentro del proyecto, pues eso, de seguridad psicológica, donde es muy fácil arriesgar, es muy fácil intentar, es natural fallar y como resultado, pues es de un crecimiento personal muy grande y eso hace que el proyecto tenga un muy buen desarrollo y que en muy poquito tiempo pues seamos un referente en la ciudad y que pues las personas que ahora mismo tienen discapacidad intelectual en Sevilla pues quieran venir a Distra a estar con nosotros. Así que yo, mm, ya que tengo la boca seca, además no me he traído ni agua, me he cuidado fatal. Y me gustaría ahora pues que alguien de los que están aquí conmigo, que trabajan conmigo, pues contase si esto es así o yo lo que he dicho es todo mentira, ¿vale? Y así hablo yo un poquito menos, ¿vale? No sé qué, es que no veo, estoy viendo a Luisa, estoy viendo a Re, pero no veo a nadie más. Re, ¿tú quieres hablar? Pues nada, dale. Voy a dejar de compartir la Yo presentación, ¿vale? estoy por aquí también. Ahí van, vale, vale, perfecto. Bueno, pues nada, quien quiera, me da igual. Dale, Iván, tú que tienes el micro ya abierto. Vale, me había silenciado, pero lo vuelvo a abrir. Voy a poner la cámara, ¿vale? No la he puesto antes porque estoy en el ático, malísima cobertura, y lo estoy notando. No te vemos. Pues de hecho creo que le he dicho, le he puesto que le dé, pero me parece que me está ignorando. Disculpa, mira, vale. Buenas noches, por cierto. Bueno, yo tenía Ahora un par sí de te ideas, vemos. seguro. Vale, genial. Tenía un par de ideas de lo que yo quería hablar. Yo creo que tú has comentado algunas de todas maneras, pero bueno, yo por suerte estoy integrado en este equipo desde los inicios que empezó, por lo menos que empezó con el tema del enagrama, que al principio fue bastante llamativo cómo afrontamos esto. Y bueno, para mí la verdad que es bastante, ya le tengo mucho gustillo, a mí le tengo mucha broma. Y cada vez que se incorpora una persona nueva al equipo, siempre la conversación, la primera es, ¿qué es? O sea, que eso iba haciendo como poco a poco. ¿Quién va llegando? ¿Tú qué crees? Y ella, no soy maga, no puedo saberlo. Sí, pero tú algo huele y dice, hombre, eso sí, pero... Y esto siempre era ya como un lenguaje común. ¿Qué os puedo decir para mí? Lo primero, a nivel personal, autoconocimiento. A mí una cosa que me llamaba la atención
siempre por encima, porque es verdad que yo profundizo poco, pero conocimientos me van gustando, así que me gusta mucho esa parte propia. Y, pero al fondo, hablando un poco sobre lo que ha hablado Chris, lo que yo creo que nos ha aportado mucho desde el primer momento era un lenguaje común para los trabajadores, para el equipo. O sea, en el primer momento que empezamos a aprender un poco de los genotipos, de qué significaba uno, que, que nos tendíamos a ser otros, nos permitía tener un lenguaje común entre nosotros y bromear y que los tiempos libres fueran otras conversaciones, fuera un poco más. ¿Y tú dónde te ves esto? Pero tú lo notas, y si no, exploremos otro. ¿Por qué crees que eres mental? Porque daba un lenguaje común. Y más allá de la parte de desarrollo personal, que por supuesto yo creo que todos van a poder hablar un poquito de ahí, yo creo que nos hacía un equipo. O sea, que ahí es verdad que hacía que fuéramos un equipo de verdad, porque las conversaciones eran otras, como ya dice, conocíamos un poco más al compañero a nivel profundo. No es porque esto le ha sentado mal y porque está peleando conmigo, sino, oye, esto a lo mejor esto no, yo lo he hecho mal también, o ella lo ha podido sentir de otra manera, vale, a lo mejor aquí hay que reunión. O sea, y nos daba un poco de juego, ¿verdad? Que a mí, yo lo primero que diría cuando pensé en compartir mi opinión, la palabra que me salía era lenguaje compartido. Y después, referente a lo que ha hablado Chris, yo te diría eso, que la alianza, ¿no? No sé si os importa que le dé yo la palabra a Reyes directamente, que es mi compañera que también estaba conmigo al principio. Luisa entró un poquito más tarde, a lo mejor para poder dar otra visión que quizás a ella le costara unirse a este equipo que tenía un lenguaje compartido tan común. Que entiendo que para las personas que han llegado más tarde puede que fuera hasta complicado, ¿eh? Unirnos ahora a un grupo donde todos hablan lo mismo y yo soy la extraña que se tiene que poner las pilas corriendo porque si no, no me entero. O sea, que aquí a lo mejor, no sé si Rey o Luisa pueden dar su opinión un poco aquí, un poco Venga, Rey, dale. referente a la pregunta. Hola, es que lo has explicado fenomenal, Chris, Iván, pero yo desde el inicio del eneagrama a mí se me hacía muy raro porque de primeras era como lo que ha dicho Chris, es que se me venía todo el rato, el entorno laboral para mí no casaba con un crecimiento personal. Yo iba a trabajar, era mi primer trabajo y yo decía, ¿cómo voy a contar yo todo esto que tengo escondido que no quiero que lo veas? Y de repente estaba escrito ahí. Y de hecho recuerdo pensar, no, todavía queda uno por ver, yo no voy a ser ese, yo voy a ser el siguiente. Era como eso, la necesidad de clasifícate, porque es que además luego hablaba de un camino de sanación, entonces te sonaba tan bonito, y dices tú, bueno, pues vamos a sanar. Pero ese proceso se veía como al principio, yo lo recuerdo como muy, no sé, yo no sé si estoy preparada. Y es verdad que Chris consiguió, vamos, Chris y el equipo consiguió que fuera un espacio súper seguro para ser conscientes de tus limitaciones y de por dónde tienes que mejorar, porque luego eso lo trabajamos con los alumnos. Entonces, muchas veces, ¿cómo le vas a ayudar a un alumno a ser consciente igual de su limitación, que además viene dada, que es la discapacidad y todo lo que les puede limitar, si tú igual no has tomado conciencia de por dónde vas de forma en piloto automático, que eso para ser consciente de eso, a mí se me hizo duro, la verdad. Luego me encantó, ¿eh? Y ahora pues algo que siempre que está en el calendario, me pone muy contenta. Y también, aparte de eso de ser más consciente, el hecho de la seguridad de ser tú. Yo recuerdo ir siempre como muy alerta a todo y lo sigo yendo un poco alerta, pero es verdad que en el trabajo es un sitio donde me relajo. Me conocen, me ven venir, no se asustan con igual algún pico. Yo siento que es como, ostras, es que estoy en casa. Evidentemente estoy en el trabajo, pero es una sensación de seguridad que lo que has conseguido, Cris, es brutal. Vamos, para nosotros y se ve también en los alumnos. Bueno, a Y te he Reyes le... pensado que cómo sería uno nuevo en Distra. Ay, yo te he perdido el final, no sé lo que has dicho, Rey. No, nada, que nunca había planteado lo que ha dicho Iván de cómo sería para una persona nueva entrar en Distra. Ah. Eso nunca me lo había planteado, Luisa. Bueno, Luisa, pues venga. ¿Se me escucha? Por alusión.
Pues sí, la verdad que yo es la que llevo de los que estamos participando menos tiempo, ¿no? Con Bueno, hay el gente que está peor que tú, ¿eh? total, total. Y la verdad que al principio sí me llamó mucho la atención, pero un poco como Reyes o como Iván, de decir, también es el trabajo. Aquí no solo se habla de lo bonito de la persona, o por ejemplo yo, ¿no? Que tiendo siempre a ayudar o a prestarme antes al otro, no a contar a lo mejor lo que yo necesito o tal. Sí es verdad que ahí fue un poco de decir, espérate, a ver si va a sentar mal, si van a cambiar mi imagen, o sea, la imagen que tienen de mí y tal. Pero es verdad que a medida que ha pasado ese tiempo y tú creces y tú te conoces, sientes mucho apoyo. La palabra de seguridad psicológica yo creo que el equipo la tenemos a fuego y damos bienvenida a todo el equipo o a todo el que venga nuevo. Creo que no se le hace tanta bola el abrirte, porque al final el diagrama tú te intentas conocer esa sombra que intentas dejar siempre atrás, pero sobre todo por vincularte más con los demás y lo que hacemos también con los chicos y las familias. También cuando vemos esas noticias, no siempre damos noticias buenas, ¿no? Tristemente. Y también entendemos esa visión de decir, bueno, a lo mejor no seas tan directa por aquí, que yo a lo mejor tiendo a eso, a ser un poco más directa, y el decir, espérate porque esta persona lo que necesita es esto y el poder llegar a otros con nuestro trabajo, la verdad que a mí me ha ayudado mucho y yo lo recomiendo 100%. Es verdad que desde que entré siempre he dicho que Distra es una utopía del trabajo, ¿no? Y estos son uno de los detalles que hace que Distra sea esa utopía, la verdad. Todo gracias al equipazo que tenemos y a ti, Chris, porque sin ti esto no llega. Cris. No sé si tenéis que decir algo más. Ay, mira, aquí está Pilar también. Mira, que ella, Bueno, ella es persona activa que viene sí, del estoy en pádel. mitad de la nada que voy ahora a entrenar, pero no puedo evitar meterme y comentar un poquito. Yo empecé también desde muy prontito con Cris en el proyecto Mm, La y el otro primera. día, sí, la primera, el otro día reflexionando con una amiga mía me decía, hablando del enneagrama, me decía, Quilla, pero tú estas cosas, ¿de dónde las sacas? ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué te conoces tanto? Y yo decía, nunca me he parado a pensar lo afortunada que soy, o que somos, evidentemente, el equipo, porque yo no me he desarrollado solamente a nivel laboral, sino que he ido a la par desarrollándome a nivel personal. Y no conozco a nadie, por lo menos de mis amigas y amigos, que haya podido vivir eso. Entonces yo, cada vez que hablo del enneagrama, me siento eso, me siento afortunada por el poder, de manera además gratuita, cobrando, porque estoy trabajando, aprender de gente y aprender de mí. Yo soy emocional, soy un dos social, entonces me encanta la gente, me encanta conocer la gente, me encanta la intensidad. Entonces, todo lo que sea conocer al otro, para mí es un plus. Entonces, poder permitirme el aprender en el mundo laboral, pero seguir desarrollando también toda esa capacidad de análisis, de observación, de darme al otro, de también identificar qué es lo que yo también necesito, qué necesita mi compañero. No sé, es maravilloso. Tenía 2 minutitos para apuntarlo, pero no quería de dejar de meterme, de dar las gracias y de eso, de decir que qué suerte tenemos, la verdad, que es una suerte. Así que Ahora os va a nada, pedir a todos me el voy. contacto. Adiós. Me Gracias, voy. Pi, adiós. Chao. Bueno, yo, es que de verdad, yo os invito a todos que vengáis a Distra, porque además esto ya, si conocéis encima a los chicos, qué pesada la perra, si conocéis encima a los chicos con los que trabajamos, pues esto ya de verdad es redondo. Y nada, pues yo, o sea, un poco más que decir, que ya lo han dicho todos ellos, que bueno, que el Eneagrama nos ha posibilitado, pues que además de hacer un proyecto social y trabajar, ¿no? Pues al servicio de una realidad que necesita tanto apoyo, pues nos ha posibilitado hacerlo desde un lugar mucho más profundo. Y nada, pues que yo encantada de compartir esto que para mí es tan importante. Y le decía hace poco bueno, hablando con mi jefe en una reunión de final de año, que
que las cosas nunca pasan porque sí. Yo, como os decía al principio, llevaba mucho tiempo formándome en eneagrama y no con un objetivo concreto, ¿no? Siempre lo había hecho porque me gustaba, me llamaba la atención, porque siempre he tenido esa necesidad de conocerme, de desarrollarme personalmente, pero en realidad Dios tenía un plan más grande para mí y era poderlo aplicar y llevarlo a la práctica en este equipo de trabajo y en este proyecto tan bonito y que es tan importante ahora mismo en mi vida y que es mi hijo, el único que tengo ahora mismo. Y nada, pues que estoy feliz y muy contenta de poderlo compartir con vosotros. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta que hacerle a Cris Eso digo, por ahora el cómo se chat? sigue, cómo se sigue ahora. Normalmente es espacio de preguntas. Muy bien, estupendo. Se Si me alguien tiene una pregunta. ocurre, Cristina, ¿Perdón? soy Iván, se me, Ah, dime, se dime. me ocurre, mm, han ido entrando muchas personas y has tenido que volver a reiniciar la formación de Enneagrama. Pues si empezamos con 3 y somos 12, pues muchas veces. Ujú, ¿Cuál ha sido un poco la diferencia? Porque es verdad que yo te lo comentaré una vez un poco más informalmente, de cuando empezaste con nosotros, que era un mm, poco más proyecto piloto. mm. Yo lo agradezco mucho porque es verdad que nos dedicaba muchísimo más tiempo, era semanal y en un grupo muy reducido. Pero cómo ha ido cambiando, ¿cuál es la diferencia quizás para si esto es pensando en que personas puedan a lo mejor ponerlo en práctica en sus propios centros de trabajo? ¿Cuál sería, digamos, un poco mm, eso? ¿Cuál sería el aprendizaje de, oye, pues quizás empezar por aquí, quizás empezar por allá, esto funciona bien, esto he aprendido a base de ensayo y error? Sí, bueno, es que es complicado porque, bueno, al final eso, estamos en el trabajo, hay que sacar espacio para un espacio de calidad para poder pausarnos y poder explicar bien, pues, la herramienta, los tipos. No es fácil, ¿no? Y lo que tú dices, al principio teníamos más tiempo, el proyecto tenía menos desarrollo, pero ahora ya que tiene cierta envergadura, pues lo tenemos que hacer pues como en grupos más pequeños, o sea, no podemos hacerlo todos juntos, sino por grupitos, calendarizándolo pues una vez al menos, puede ser todas las semanas. Em, yo creo que como, o sea, el cómo hacerlo, a mí me gusta hacerlo como me lo enseñaron. No sé si te refieres a eso, o sea, el empezar por lo más básico, por todo el tema extintivo, después por los centros de inteligencia y por la descripción de tipos y subtipos. Y después ya, pues como hemos visto, como hemos hecho, pues meternos en muchísimo más desarrollo, pues, oye, pues como los estilos de comunicación, mecanismos defensivos, pues todo eso, ¿no? Al final el eneagrama, todos los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Pues es una herramienta tan profunda que tiene tantísimo desarrollo y tantas cosas que investigar y tantas cosas que estudiar, tantos libros que leer, tantos ponentes estupendos que consultar, que, que eso, la gente te dice, bueno, ¿y esto da para tanto? Pues sí que da. Y si al final lo pones en práctica dentro de procesos humanos reales, pues da todavía mucho más juego, ¿no? A mí me da pena porque ahora es verdad que la gente que entra nueva en el equipo se tiene que poner las pilas muy rápido, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. ¿Alguien más? ¿Más preguntas para Cris? Bueno, yo quería preguntarte, Cris, ¿cómo os pueden contactar? Me parece un dato importante. ¿Cómo nos pueden contactar en el Sí, proyecto? Sí, claro. bueno, nosotros tenemos una web, ¿no? Y luego de nuestro teléfono y después si venís a Sevilla, de verdad que si venís a Sevilla, por favor, venid a vernos, ¿eh? Y no sé si, bueno, tenemos una web que se llama distrafvmo.com, ¿vale?
Y nada, pues ahí viene pues todo lo que es el proyecto, los diferentes programas que tenemos en el proyecto. Y luego personalmente a mí me contactáis a través de Tania o de Gema, me llamáis y yo encantada de explicaros todo lo que necesitéis del trabajo que hacemos y de cómo, eso, cómo nos ayuda el eneagrama también, si os apetece, que os contemos mucho más en profundidad. Muy bien, yo creo que es que no hay muchas preguntas que hacer en el sentido de que lo que está claro es que es un proyecto muy bonito y muy real, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Que es algo en el que has aplicado el eneagrama a algo que además tiene valor y entonces no surgen preguntas, surgen como, no sé, agradecimiento, diría yo, de parte de los que estamos a este otro lado. Y nada, animaros a que sigáis adelante, porque realmente estáis haciendo una labor preciosa y que merece la pena. Y yo creo que el eneagrama, pues es una alegría verlo utilizado así. Así que De verdad que nos ayuda mucho, Gema. O sea, es algo que eso, que ya está dentro del ADN del proyecto, que yo los que formamos parte del equipo desde el inicio, yo creo que no nos imaginamos el proyecto sin el eneagrama. Y, y al final, pues eso, que nos proporciona muchísimas cosas positivas. Y sobre todo, o sea, las curvas vienen, porque nos vienen muchas curvas y sobre todo todos los días, pero o sea, está la sensación de que podemos afrontarla de otra forma, con otro empaque y sobre todo muy alineados como equipo. Y eso, pues, de verdad que hace el día a día mucho mejor y hace que sostener esos procesos muy complejos, pues de una manera bastante potable. Sí, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo porque realmente nos muestra de una manera real y práctica la potencia del eneagrama para los entornos de trabajo, ¿no? Donde a veces pues hay roces, hay dificultades y justamente el eneagrama nos ayuda a remar todos hacia el mismo lado, a entendernos, a trabajar de una manera pues eso, entendiéndoles pues que las cosas no son personales, sino que tenemos distintas formas de ver la vida, distintos patrones y que no somos iguales, gracias a Dios, ¿no? Sí, Sería muy sí, aburrido. sí, sí, sí. Y luego también, o sea, verlo con tu equipo de trabajo y verlo también aplicado pues a los chicos con los que trabajáis, ¿no? Que muchas veces parece como dices, es imposible que aplicarlo. No, no, no solo no es imposible, sino que son personas que lo reciben con una apertura que a lo mejor no tenemos los que estamos aparentemente con una vida más fácil, somos más menos receptivos, ¿no? Y es una alegría verlo, ver cómo que funciona, ¿no? Y que lo reciben tan bien. Sí, al final con los chicos es verdad que es complejo porque intentar explicarles una herramienta como el eneagrama sería imposible, ¿vale? Por la complejidad que tiene, ¿no? Y al final su discapacidad está ahí en el plano pues, cognitivo, ¿no? Pero lo puedes traducir de una manera muy simple y puedes ver, porque ellos se muestran con una naturalidad en muchos casos, ¿no? Pues que nosotros vamos con muchos más filtros, ¿no? Y muchas más capas, ¿no? Y ellos son como mucho más naturales, entonces sus estructuras a veces es que saltan a la vista y es mucho más sencillo y entonces hace mucho más sencillo ayudarles Mm, en algunas ocasiones, ¿no? Y a ver, ojalá todo fuese así de simple, ¿no? Pero en ciertas circunstancias, ¿no? De crecimiento sí que yo siento que tenemos más herramientas. mm. Es eso, ¿no? Y cuando están menos protegidos, ¿no? Menos defendidos, Mm, tienen menos el ego menos subido a la parra, quizá. Y, mm, y bueno, y además yo creo que cuando uno. Esto no sé, esto a lo mejor no es verdad, no lo sé, os lo lanzo. Quizá cuando uno se siente diferente, de alguna manera, el darse cuenta de que todos somos diferentes
también da como una... bueno, no es que soy diferente y soy peor, todos tenemos como una diferencia, ¿no? Y de alguna manera como que me coloca, me pertenezco, ¿no? Sigo Sí, perteneciendo, aunque sea diferente, ¿no? totalmente. Sí, sí, Como totalmente. todos. Sí, sí, sí. Pues nada, daros las gracias Mm, a ti, a tu equipo y nada, que esto sirva de ejemplo para que otras personas apliquen el eneagrama en sus entornos sí. Que no les dé miedo, que no les dé miedo de verdad. Después la gente lo recibe de verdad con mucho cariño y con mucho agradecimiento. Y también también os digo que el que no se quiera subir al barco este, pues nada, que no se suba, pero que no es su sitio, ¿eh? Que no es su sitio. Así que nada, sí, sí, siempre, por lo menos mi experiencia ha sido muy positiva. pues mil gracias, Cris, y mil A gracias a todos vosotros. los que habéis participado. Y si quieres cerrar, Tans, con algo. Bueno, mañana tenemos a Misión, que está por ahí operando. Y nada, y que os esperamos a todos mañana y muchísimas gracias por haber venido. Eso, que mañana que acabamos es el último día de esta tanda. Y gracias a todos. Un besito y gracias, Cris. Gracias, Tans. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.